Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar día de dos videitos, además día de voy a dejar dos videos programados, netamente programados, porque tengo que hacer una diligencia importante y pues la verdad me toca dejarlos ya programados, así que lo de siempre les voy a pedir únicamente que me acompañen hasta el final de este video para determinar juntos esta información que les vengo a traer el día de hoy, que la verdad creo que está bastante interesante, así que sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y chicos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar juntos unas cositas que me he encontrado y que me han llamado bastante la atención, relacionadas con el tema de Negreira, del CTA. Ayer ha hablado Medina Cantalejo, también estuvo ahí el lavaperros de los árbitros, Juan Fesán, haciéndole una entrevista a uno de los árbitros que más ha generado polémica, como Alberola Rojas, y la verdad es que es bastante llamativo lo que vamos a repasar. Entonces, como les digo, espérenme tantito hasta el final de este video, vamos a descubrirlo juntos porque la verdad es que está más que interesante. Así que vamos a arrancar con algo que, bueno, se me ha quedado ayer, chicos, con el tema lo que pasó en el Maracaná y que bueno, ha dejado allá a Brasil y Argentina en una situación bastante vergonzosa definitivamente, creo que en líneas generales, porque ambos estuvieron bastante mal. Los jugadores de Argentina creo que no actuaron tampoco de la manera correcta y la verdad es que es llamativo. Quiero que veamos estas imágenes chicos, porque la verdad es que son impresionantes y vergonzosas, sobre todo, y quiero que las repasemos juntos. Entonces vamos a reproducir las imágenes. Bueno, ahí se ve claramente cómo hay una pequeña discusión o una gran discusión entre nuestros amigos, ¿cómo se llama? Este tipo, el de ojos claros que jugó en el PSG, y Ángel Di María con unos aficionados brasileños. Creo que esto es al descanso y se ve claramente cómo le arrojan como una cerveza a Paredes, Leo Paredes, y después responde Di María lanzando un escupitajo. Yo creo que yo soy partidario de que, bueno, lo que pasó ayer fue lamentable, lo de la policía es lamentable absolutamente, pero creo que también los jugadores argentinos tienen esa cosa que la verdad es que fastidia y desespera seguramente. Una de las cosas que quiero acotar también aquí es que también soy partidario de que la gente, porque sea famosa o porque tenga ciertas cosas, no debería tragar absolutamente con todo. Siempre he sido partidario de eso y creo que esta vez no va a ser la excepción. Sin embargo, creo que el gesto de Di María escupiendo a la afición brasileña creo que estuvo de más. Como les digo, creo que la imagen que dejan tanto brasileños como Argentina, es una imagen que estamos dejando de Latinoamérica en general y creo que es vergonzoso y lamentable. Pero no me voy a enredar muchísimo más con eso porque ya creo que entre ayer y hoy he hablado lo suficiente. Quiero que ahora escuchemos un poco lo que ha dicho nuestro amigo Alberola Rojas, que la verdad es que es uno de esos árbitros que ha estado en el ojo del huracán, no solamente por sus polémicas decisiones, que curiosamente casi siempre están perjudicando al Real Madrid, por llamarlo de alguna manera, sino que también, chicos, es cómico, es muy chistoso ponerse a escuchar, por ejemplo, cosas como que él estuvo involucrado con el tema del arbitraje porque él estaba haciendo un curso de coaching cuando estaba el hijo de Negreiro. O sea, ese tipo de cositas que yo creo que son bastante vergonzosas. Pues bueno, aquí vamos a repasar, mis queridos estimados, lo que les estaba diciendo, que en este caso es una entrevista que le ha hecho a Juan Fesán, que le encanta estar ahí haciéndole la cortinita a los amigos del arbitraje. Escuchémoslo. Alberola Rojas, se te está vinculando o relacionando mucho con el caso Negreira, porque en su momento contrataste los servicios de Javier Enríquez, el hijo de Negreira. ¿Qué tienes que decir? Después de mi ascenso, contrato a Javier Enríquez porque bueno, él tiene muchísima experiencia, gana la Eurocopa con España, es coach de muchos jugadores, de entrenadores. Negreira, padre, no está en el comité cuando tú le contratas. No está en el comité. No está en el comité. Se ha querido mezclar mi ascenso con lo otro, que es rotundamente falso. ¿Qué es lo que hacías con Javier? Es llamativo, una de las cosas que siempre digo es que, por ejemplo, siendo un árbitro bastante, vamos a decir, bastante mediocre,
¿Cómo se explica entonces el trato que recibe por parte del comité técnico de árbitros? Esas son cosas que yo digo que ponen en duda y sobre todo nos ponen a pensar cosas como por ejemplo el tema este de que él estuvo involucrado de alguna manera. Es que supongamos que él tiene razón y que sea inocente. Supongamos, vamos a ponerlo porque bueno, se llama dar el beneficio de la duda y creo que deberíamos hacerlo cualquiera de nosotros en cualquier caso. Pero chicos, aquí hay que tener un punto en clave. Si esto es algo que está siendo investigado, entonces, ¿por qué él sigue ejerciendo su carrera? Yo no estoy diciendo que le quiten el sueldo ni que nada, pero deberían por lo menos excluirlo de partidos que involucren al Fútbol Club Barcelona, al Real Madrid, por lo menos, para decir, bueno, se está intentando tapar esto porque esto es un proceso que está bajo investigación. Creo que lo más llamativo y lo más vergonzoso es que esta gente sigue colocándole como que si aquí no ha pasado absolutamente nada, creo que es lo más grave cuando está directamente vinculado, sea por X o por Y, con el nombre de los Negreira. Enríquez. Lo que hago ahora con mi psicólogo deportivo, hablar un poco pues, de las emociones, de cómo te regulas en un partido, oye, cómo afrontar la presión. ¿Cómo hacéis esas consultas? No, online. En ningún momento has recibido ninguna consigna por parte de Javier Enríquez. Ahora parece, todo parece indicar que este amigo Javier Enríquez es psicólogo, porque es lo que acaba de decir, que él hace sus consultas y le pregunta que cómo sentirse bien dentro del terreno de juego, cómo respirar mejor. Ahora resulta que es psicólogo. Es que esto es increíble. La gente está, yo no sé si es que es el mismo nerviosismo de saber que están hasta el cuello les hace actuar de esta manera. Me gustaría saberlo, pero no consigo otra explicación en definitiva. Respecto a algo que tenías que hacer en un partido del Barça o de un rival del Barça. Jamás. Si yo en algún momento, quien sea, a mí me insinúa cualquier cosa en relación a favorecer a algún equipo, no tardo 2 minutos. A los 2 segundos cojo el coche y me voy al juzgado a denunciarlo. Con el caso Negreira, que no tengo absolutamente nada que ver. Obviamente, chicos, él no va a decir lo contrario. O sea, tendría que ser un ejercicio de transparencia. Creo que sin precedentes a nivel mundial, porque no vamos a decir que esto es un problema únicamente de España. Obviamente él no va a salir a decir eso, y como hemos dicho otras tantas veces, que no hace falta que a ti te digan, mira, sal a favorecer al Barça porque me están pagando un billete. No hace falta eso cuando tú empiezas a poner los ejemplos. Si tú tienes un compañero de trabajo que tú ves que está haciendo un trabajo que a lo mejor no es correcto, pero que eso le está favoreciendo en su ascenso laboral y por ende ascenso económico, obviamente tú vas a intentar imitar ese tipo de comportamientos, por mucho que tal vez no sea lo mejor o lo más, algo que sea lo mejor visto. Entonces ahí es donde está el punto clave de todo esto, y que ellos se hacen los imbéciles y dicen, no, bueno, es que a mí nunca me han dicho esto. O sea, obviamente no hace falta ni que te lo digan, y si te lo hubieran dicho que no lo sabemos, no lo vas a venir a decir públicamente, porque tontos ya sabemos que no son. Que yo creo que cuando empezó eso, no sé más o menos el dato, pero yo a lo mejor estaba haciendo la comunión. Yo llego en una etapa posterior, se ha llegado a decir que mi ascenso internacional ha sido por hace 6 años, o sea, que te dejes la piel y que haya gente que intente manchar tu honor. ¿Cómo ha afectado esto, por ejemplo, a tu familia, Javi? No sé si nos están viendo madres, padres y tener un hijo, que se pongan en la situación cuando hay alguien que intenta desprestigiar el honor de una persona con todo el esfuerzo que eso conlleva. Soy muy rotundo, no tengo absolutamente nada que esconder, o sea, no he hecho absolutamente nada. Bueno, hasta ahí ese pequeño extracto. Me parece, por cierto, lamentable como Juanfe Zanja está ahí con sus amiguitos de los árbitros intentando taparle las vergüenzas. Una cosita, supongamos que, como les estoy diciendo, es que esto ni siquiera va de honor, muchachos. Muchas veces de esto, si este hombre a mí me dice, es que, mira, yo estaba viendo que mis compañeros estaban siendo perjudicados cuando no hacían cosas a favor del Barça y pues me tocó. Yo es una persona que voy a aplaudir porque primero está velando por los intereses de su familia, que al final es su empleo y su sustento, seguramente el de su hogar. Y segundo, porque está siendo totalmente honesto. Pero que me salgan con estas barbaridades a día de hoy es que me parece ridículo. Y no, yo soy el más transparente, el no sé qué. O sea, es que vergonzoso. Y repito, este tema de Juanfe Sanz, yo creo que habrá que mirarlo también en algún momento, porque este hombre es que es absolutamente increíble cómo se las pone en bandejita para que estos salgan a defenderse de yo no sé qué. Porque para mí esto es como defender lo indefendible. Quiero que escuchemos una pequeña parte de la cantidad de barbaridades que ha dicho Medina Cantalejo. Por cierto, ayer se conoció también que esta gente estaba diciendo que le achacaban toda la culpa de ese aumento, entre comillas, en el cuanto a la agresividad hacia los árbitros. Le estaban echando la culpa
a nuestros amigos al juez que estaba investigando el tema del caso de Enríquez Negreira. Pero quiero que prestemos especialmente atención a esto que les voy a colocar porque es llamativo, es llamativo. Vamos a reproducirlo y lo escuchamos. Lo que queremos es que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva. Y que quien lo haya hecho, que lo pague. Sea de la familia Negreira, sea del Barcelona o sea quien sea. Y si hay alguien más, y este juez tiene nombre y apellidos de algún árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague al máximo grado que la justicia estipule. Bueno, esta es lo que decía nuestro amigo Medina Cantalejo, que al final, aquí mismo lo dice en la publicación, que cuando quería que aclararan todo, sin embargo, cuando esta gente fue a averiguarlo, el tema de las oficinas del CTA, se habla de que se pusieron algunas restricciones cuando fueron a hacer las investigaciones. Otro de los puntos claves es que él dice que si nuestros amigos, el juez del caso Enríquez Negreira tiene alguna prueba, alguna cosa que relacione a algún árbitro de alguna u otra manera con el caso de Enríquez Negreira, que lo ponga encima de la mesa y que por supuesto le caiga todo el peso de la ley. Es llamativo cuando este mismo hombre hace realmente bien poco decía una frase muy llamativa que yo meto las manos al fuego por todos los árbitros. Pues parece que ya se dio cuenta que eso de meter las manos al fuego tal vez iba a terminar muy mal, ya no lo dice, ya dice todo lo contrario, que es que si hay que castigar a alguien, pues que vayan y lo castiguen de la forma más severa posible. Es que es absolutamente de locos, pero creo que también al final es bastante coherente un poco con todo lo que está sucediendo. El simple hecho de que vayan cambiando versiones, de que vayan siempre como a la defensiva, lo único que nos da es una señal inequívoca que estos señores están en un punto en el que saben que en cualquier momento se puede venir el castillo abajo y por supuesto eso no le conviene a muchísima gente que seguramente en su momento sabremos que están involucrados. Déjame tu opinión en los comentarios, espero que hayas disfrutado de este video, que me lo dejes saber en los comentarios con tu like, suscripción, todas esas cositas. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.